Desde diciembre del año pasado, formulamos por escrito una serie de planteamientos al Ejecutivo del Estado con la expectativa de que se pudiera ocupar de atender estos planteamientos, que son una serie de demandas que enfrentan los adultos mayores, sobre todo aquellos que no disfrutaron en su vida laboral de seguridad social. Ustedes saben que en abril pasado, el gobierno del ciudadano Ignacio Peralta Sánchez eliminó del padrón de beneficiarios a más de 3.500 adultos mayores que venían recibiendo como un derecho por cubrir el requisito de los 65 años y más. Se esgrimió para justificar esa medida injusta, duplicidad en el beneficio, porque también reciben el apoyo del programa 65 y más. Nosotros desde un principio dijimos que esa medida era violatorio a un derecho fundamental consagrado en el 14 constitucional, que nadie podrá ser despojado de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos. En el caso que nos ocupa, los adultos mayores adquirieron ese derecho y en 2 administraciones gubernamentales empezaron a recibir esa pensión económica, ¿verdad?, que les ayudaba a medio sobrevivir. En abril les quitan esa pensión y se quedan solamente con el apoyo que otorga Sedesol de 530 pesos, ¿verdad? Si de por sí ya vivían los adultos mayores en la pobreza extrema, al quitarles esa pensión económica, los lleva a vivir en la miseria. Derivado de que dejaron de recibir esa pensión de 1,015 pesos mensual, 2,030 al bimestre, muchos adultos ya fallecieron. Y más que van a seguir falleciendo, porque dicen los geriatras que el ser humano a los 60 años, sus órganos empiezan a disminuir su capacidad. Por eso en el adulto mayor se manifiestan enfermedades crónicas, degenerativas. Y aunque tengamos seguro popular, lo digo por experiencia, el seguro popular no cubre estudios de laboratorios, no cubre medicamentos, ¿verdad? Y entonces el adulto mayor que fue despojado de esa pensión no tiene posibilidad de atender su problema de salud. La mayoría de estos adultos mayores tienen problemas de diabetes, de hipertensión arterial, otros cáncer de próstata, ¿verdad?, otros retención de líquido, y bueno, por eso muchos han fallecido. Quiero decirles que estamos documentando nombres, edades de aquellos que ya fallecieron en los 6 municipios donde tenemos presencia como Movimiento de Adultos Mayores y con Discapacidad. Hace un año el señor gobernador, haciendo un esfuerzo, así lo dijo, decidió restituirles el apoyo económico a 250 adultos mayores. Se lo dijimos, que había más de 600 adultos en el estado en las mismas circunstancias de miseria que estos 250, y que en este año hiciera el esfuerzo por incrementar ese apoyo a otros tantos adultos que viven en esa misma situación. Y desde diciembre del año pasado a la fecha, con el secretario general de gobierno,
veníamos viendo esta posibilidad. Pero como cada vez los adultos son más, se enferman más, se les dificulta ya salir a la calle inclusive, y no vemos para cuándo, pues decidimos llevar a cabo una serie de acciones, ¿verdad?, que redunda en preparar y llevar a cabo una marcha el próximo 6 de junio, porque además, aparte de que no se les otorga ese apoyo económico extraordinario, no se ha querido invertir en el sector adulto mayor. Muchos de los adultos rentan. Imagínense ustedes, pagan 800 pesos de renta mensual, les quitaron 1,015 pesos al mes. Cedesol les da 530 mensual, se quedan con el apoyo de Cedesol. ¿Cómo pagan la renta? Muchos de ellos ya fueron lanzados a la calle. Y el gobierno del señor Ignacio Peralta Sánchez, a sabiendas que por el Espinal se echó a andar un proyecto de vivienda para adultos mayores, no ha querido invertir en edificar más viviendas, porque hay aproximadamente 200 adultos en espera de que se les dé una vivienda en comodato, ¿verdad? Y ya se incrementó con el lanzamiento a la calle de aquellos adultos que venían rentando el año pasado y en este año. Por eso ustedes ven aquí en el Jardín Núñez, en el Libertad y Torres Quintero, deambular a decenas de adultos mayores porque no tienen dónde vivir. Nosotros estamos demandando del gobierno de Ignacio Peralta que le invierta más al sector adulto mayor, aquellos que no disfrutaron de seguridad social en su vida laboral, ¿verdad?, que implemente realmente un programa de emprendedores de negocios adultos mayores, porque Cedescol tiene programas para jefas de familia, tiene programas para emprendedores jóvenes, y los adultos mayores, que no hacerlo es un acto de discriminación. Valeria Pérez Manso lo reconoció, que hace un año se presentó el proyecto de emprendedores adultos mayores, pero lo sorprendente, fue el único proyecto que fue rechazado. O sea, los adultos mayores para el gobierno del Estado no cuentan. Pues nosotros sí vamos a insistir para que el gobierno de Ignacio Peralta voltee la mirada hacia este sector de adultos mayores y decirle: aquí estamos, tenemos los mismos derechos que el joven, que la jefa de familia, que el estudiante y que los niños de secundaria, primaria y preescolar. Los mismos derechos. Ni uno tiene más ni otro tiene menos. Los mismos derechos. De tal suerte que se tiene que invertir para que también aquellos adultos de 60 a 64 que reúnan la característica de padecer alguna enfermedad crónica degenerativa, alguna discapacidad, se le otorgue pensión. No compartimos el hecho de que Ignacio Peralta le esté dando pensión a 3,800, ¿verdad? 3,800 personas de 60 a 64 empezaron a ser favorecidos a costa de quitarles a 1,500 adultos de 70 años y más. Esto molesta porque yo digo, bonito gobierno tenemos. Les quita a los más viejos, a los más ancianos, para darle a los más jóvenes.